Hola, ¿qué tal? Soy Delia, profesora de español especializada en AS y A-Level Spanish. Me puedes encontrar en mi web SpanishNoPanic.com, también lógicamente en YouTube, en Instagram y Facebook, donde comparto contenido exclusivo para AS y A-Level Spanish, también en LinkedIn, o me puedes escribir a delia@SpanishNoPanic.com, donde puedes solicitar una clase de prueba gratis o conocer más información sobre mis paquetes de clases. ¿Te gustaría saber sobre el papel de la familia en España? ¿O qué piensa la Iglesia sobre temas polémicos sobre el matrimonio homosexual o el divorcio o la homosexualidad? Bienvenido, bienvenida a una serie de 3 vídeos en los que voy a resumirte y contarte todo y mucho más sobre estos temas. I've tried to collect as much information as possible regarding these topics. You can use it as a summary to recall vocabulary, to revise. You don't have to watch it unless you want to see my face all the time, but you can watch it you can listen to it as a podcast while you do other things. If you watch it, bear in mind that letters are a bit small, so use a laptop or a computer. Don't use a mobile because it will be really, really small. But I wanted to do it that way so that you had a clear idea, a good summary of everything in front of you. Remember, you don't have to use many figures. You're not supposed to use figures in your exam. You could say la mayoría de las familias, un gran número de familias, un gran porcentaje de familias, o una minoría. See, you don't have to use figures, but I'm giving you all this so that you have a clear idea. I've tried to collect as much information from newspapers, TV programs, so that you use all this to impress the examiner in your speaking exam, or you understand your listening comprehension or your reading comprehension much, much better. As I said, please like it, share it, subscribe. Y empezamos, ¿sí? Empezamos hablando de los tipos de familias. Pues podríamos encontrar en España las familias numerosas, tradicionales, monoparentales, significa que tienen un padre o una madre y hijos. Homoparentales significa padres del mismo sexo, padres o madres separados, familias de acogida, familias reconstruidas o ensambladas, familias con hijos únicos, familias de varias nacionalidades o razas, ¿sí? Y vamos a detenernos un poquito en las familias numerosas, porque si bien es cierto que en tiempos de Franco las familias numerosas eran muy numerosas, ahora han disminuido, el número ha disminuido muchísimo. Franco daba premios a las familias numerosas, 8, 10, 12, 20 hijos incluso. Era una forma de repoblar España después de la guerra civil, era una forma de mejorar y aumentar la mano de obra futura. Y también muchas familias decían que era una forma de garantizar la ayuda y el trabajo en el campo. Para muchas familias era el único modo de vida, ¿verdad? El trabajo en el campo. Y los hijos ayudaban mucho, lógicamente. Y también los hijos cuidaban de otros hijos, de otros hermanos. Todo eso ha cambiado. Ahora existen métodos anticonceptivos, cosa que antes estaba prohibida o no estaba disponible.
Desde 1995, las familias numerosas son aquellas que tienen 3 hijos con dependencia económica de los padres. Es decir, un 8% de las familias en España son numerosas. Mantienen el título hasta que el último hijo cumple los 26 años. 70% de las familias numerosas en España tiene 3 hijos menores de 26 años, como hemos dicho, y 16% tiene 4 hijos. Actualmente solo una centena de familias en España tiene 10 o más hijos. Se puede ver que esta situación ha cambiado mucho con respecto al pasado, ¿verdad? A pesar de los beneficios laborales y fiscales, estas familias numerosas suelen llegar muy justas a fin de mes o suelen endeudarse. Significa que deben pedir dinero prestado o deben comprar en supermercados o en tiendas y pagarlo después, cuando reciben el salario o cuando piden dinero prestado a sus familiares. El perfil de las familias numerosas en España son padres o madres entre 36 y 45 años, tienen formación universitaria, están casados y tienen 3 hijos en edad escolar. ¿Sí? Aparte de los tipos de familias, en este vídeo vamos a hablar de qué significa tener hijos y el matrimonio, la visión del matrimonio o la pareja en España. Si hablamos de tener hijos, recordamos que los hijos deseados para una mujer son 2. El 25% desea tener 3. Pero la realidad es muy diferente. Solo nacen 8 niños por cada 1000 habitantes, es decir, 1,26 hijos por mujer en edad fértil en España. En 1980, cada mujer de media tenía 2,5 hijos. Es una de las tasas más bajas de la Unión Europea. Sí, en 2018 había 180,000 nacimientos, la cifra ha bajado muchísimo. Las mayores caídas, es decir, el nacimiento menor se ha producido en La Rioja, Extremadura y Cantabria. La economía tiene un papel decisivo, lógicamente, ¿verdad? Las parejas o las madres no quieren tener hijos, no se arriesgan a tener hijos si su situación laboral está basada en contratos temporales o si están desempleadas o desempleados. También ocurre que los hijos no se emancipan o se van de casa muy tarde, por lo tanto, tienen hijos muy tarde y solo tienen un hijo o 2 como máximo. A pesar de que las técnicas reproductivas son buenísimas en este momento, las mujeres tienen hijos muy tarde, por lo tanto, no, solo tienen un hijo generalmente. Esto afecta especialmente a muchos pueblos de España, donde se habla del fenómeno de la despoblación. Hay pueblos en los que desde 2012 no nacen niños. Hay 1000 pueblos en los que no nacen niños. Y hay frases que se escuchan con mucha frecuencia hoy en día, como tener un hijo cuesta dinero o a los 25 años soy muy joven para tener hijos. Frases que antes no se escuchaban en absoluto.
El mayor número de madres primerizas a los 40 años de la UE está en España. 8,8% de los bebés vienen de madres de 40 años. Y estos embarazos han aumentado un 60% en España. Volvemos a repetir el factor económico, laboral. Los estudios también tienen un papel importante. Muchas mujeres se dedican a sus estudios y no quieren tener hijos. Si consiguen un trabajo, ya que hay mucha precariedad laboral, no quieren dejar ese trabajo para tener un hijo. La salud, motivos de salud. Otras mujeres buscan tener la pareja adecuada para tener un hijo, o simplemente no quieren, o tienen problemas de conciliación, es decir, no quieren tener hijos porque no van a poder cuidarlos adecuadamente, no van a poder encontrar alguien que los cuide. Y estas son básicamente las razones principales por las que no se tienen más niños. 1 de cada 5 bebés en España tiene madre extranjera y está aumentando, mientras que los bebés que nacen de madres españolas están descendiendo. El 48% de los niños que nacen vienen de una madre no casada, que algo impensable hace 30 años. Y se da otro fenómeno también, que es el fenómeno de las NOMO. Las chicas que no quieren ser madres, tienen el convencimiento de que no quieren ser madres, no quieren tener hijos. ¿Cuáles son las soluciones para los que quieren tener hijos y no pueden? Pues en España existen grandes avances en fecundación in vitro. El negocio de las clínicas de fecundación in vitro es enorme, maneja mucho dinero. La seguridad social solo cubre una serie de pruebas o una serie de intentos, por lo tanto, las clínicas privadas manejan un gran negocio al respecto. La gestación subrogada o los vientres de alquiler también están teniendo popularidad en este momento. Muchas parejas solicitan a madres ucranianas que tengan sus bebés, y existe un número interesante también de parejas homosexuales que buscan a madres, a vientres de alquiler en Ucrania. La adopción nacional o internacional también es una posibilidad. Las parejas homosexuales españolas o colombianas también pueden adoptar. España es fue el primer país en legalizar la adopción homoparental. Y si hablamos de adopción, también podemos hablar del fenómeno de niñas chinas que fueron adoptadas en los 80, unas 18,000 niñas que fueron adoptadas por parejas españolas en los 80 y que ahora son adolescentes y jóvenes que viven con pleno derecho y con todas las garantías en España. Y las familias de acogida también, algo muy loable y muy valorado en España. ¿Cuáles son las soluciones para aumentar la tasa de natalidad en España? Hemos hablado de personas, de las posibilidades para los que quieren tener hijos, pero ¿qué pasa? ¿Qué soluciones podemos dar cuando no se quieren tener hijos? Pues las autoridades, los políticos podrían mejorar la economía, ¿no? Mejorando la economía, las familias podrían tener ese trampolín, esa
razón para tener más hijos. Hacer que las guarderías sean más asequibles, es decir, los centros infantiles deberían ser más baratos. Hoy en día se pagan y son caros. Hay un pequeño número de guarderías o centros infantiles donde no hay que pagar o se paga muy poco, pero en general llevar a tu hijo o tu hija a un centro infantil cuesta mucho dinero. Otra solución para tener más hijos serían las ayudas o el permiso de paternidad o maternidad, que en enero de 2021 subió a 16 semanas, tanto para el padre como para la madre. Las condiciones son que tienen que disfrutar las primeras 6 semanas ininterrumpidamente, y el resto pueden coger semanas libres, tanto el padre o la madre, cuando sea necesario en el primer año de nacimiento del niño. Esto también se permite, las 16 semanas libres también se permiten cuando se adopta. Hasta 2007 el hombre solo tenía 2 días libres cuando tenía un bebé, y fue aumentando poco a poco a 2, 4, 5 semanas a lo largo de los años hasta hoy. Y antes era muy raro que el padre tomara una baja por maternidad. Era la madre la responsable de cuidar al bebé. Y si hablamos de la madre como responsable, pues lamentablemente tenemos que decir que tener hijos penaliza a las mujeres. El 22% de las mujeres pierden el trabajo al ser madres. El 8% ve que sus responsabilidades se reducen. Y otro 8% ha sido apartada de su rango, de su categoría, por compañeros hombres o jefes hombres generalmente. El 60% de las mujeres que tienen un hijo siente culpabilidad por no poder llegar a todo: trabajo, hijo, casa. El salario disminuye un 11% el primer año después de dar a luz. Y en 10 años, una mujer habrá trabajado un 25% menos que un hombre. Eso significa que su salario también habrá sido inferior. Las posibilidades de una mujer que ha tenido un hijo de pasar a trabajar a tiempo parcial son un 30%, mientras que para un hombre es 8%. Muchas veces la mujer vuelve a trabajar, pero la única opción que le dan es un contrato parcial. Podemos hablar de otra penalización de ser madre, o otro inconveniente de ser madre. Por ejemplo, en Venezuela, la salida o el éxodo de los hombres hacia otros países ha convertido a las madres, abuelas, en personas esenciales para mantener a su familia y cuidar a su familia. Y un dato interesante con respecto a tener hijos es que en España el niño o la niña recibe el apellido de su padre y el apellido de su madre. Tradicionalmente ha sido así, pero desde junio de 2017 se puede elegir, puedes poner primero el apellido de la madre, o solo el apellido de la madre, o solo el apellido del padre. Se puede elegir. 3.000 personas en España tienen solo el apellido de la madre. Tenemos el caso de la periodista Julia Otero, cuya hija tiene
Primero el apellido Otero, es decir, el apellido de su madre, y después el apellido de su padre. Fue una decisión en común de la pareja, pero es una señal de que está cambiando y de que las normas o las convenciones tradicionales están relajándose y están prosperando hacia más apertura, hacia un cambio de mentalidad, y eso es muy bueno, ¿verdad? Hablando de el matrimonio o la pareja, eh, tenemos que decir que antes la ruta era tradicionalmente tener un noviazgo, es decir, ser novios sin relaciones matrimoniales. Prematrimoniales. Después había una boda religiosa, un 97% de bodas religiosas, o una boda civil, un 3%. Los chicos generalmente se casaban a los 27 años y las chicas a los 24 años. Después tenían hijos, después de casarse tenían hijos y fueron felices y comieron perdices, ¿sí? O hasta que la muerte nos separe. Eran dos frases muy escuchadas. Pero ahora se tienen relaciones prematrimoniales, se convive, las parejas conviven, las parejas tienen relaciones en la distancia, también hay parejas de hecho, también hay matrimonios homosexuales, también hay personas que toman la decisión de quedarse solteras, también hay personas que optan por una boda civil, un 72%, frente a personas que optan por una boda religiosa, que son un 28%. Observad el cambio con respecto a tiempos pretéritos. Desde 2009, los enlaces civiles superan a los religiosos. Las bodas civiles superan a las religiosas. Las bodas civiles son las que tienen lugar en un ayuntamiento, en un registro, frente a las bodas religiosas que tienen lugar en un edificio religioso, iglesia, catedral. Las bodas, tanto religiosas como civiles, están disminuyendo. Hay 5% menos. ¿Qué razones hay? Pues el desinterés, la falta de dinero, los gastos que ocasiona. Solamente el vestido de novia cuesta 1.750 euros de media en España. Y el coste de una boda puede rondar los 12.000 o 20.000 euros, dependiendo de la comunidad autónoma. Esto es un gran gasto si pensamos en la situación económica de muchas familias y muchas parejas. Los chicos hoy en día se casan de media a los 38 años y las chicas a los 35 años. Pero la preferencia es casarse a partir de los 33 años, en septiembre, junio o julio. Esas son las preferencias. La realidad es un poquito diferente, ¿verdad? En 2018 casarse se puso de moda. ¿Por qué? Salida de la crisis, una mejora de la economía. Sin embargo, con la pandemia, este interés, esta moda ha vuelto a bajar. Hay una moda muy interesante que son las bodas por Instagram. Se celebra una boda informal por videoconferencia, donde la gente celebra con sus familiares su unión o su decisión. También hay bodas muy pequeñas con muy pocos invitados. Recordemos que en España la mujer no cambia los apellidos al casarse.
En Estados Unidos un 70% cambia sus apellidos y en Gran Bretaña un 90%. Es muy interesante. Significa que los estadounidenses y los británicos están más apegados a la tradición, son más machistas. Significa que tienen un concepto mayor de la unidad. Muy interesante tema de discusión. La pareja de hecho es una modalidad, aparte de pareja casada o matrimonio, es una modalidad actual eh, a la que muchas parejas están acudiendo. No hay una ley estatal, por lo que muchas comunidades autónomas tienen sus propias leyes y se ve como un matrimonio. Dependiendo de la comunidad autónoma, puedes registrarte como pareja de hecho tras 1 año o 2 años de convivencia. Y para registrarte como pareja de hecho, tienes que ir al registro de uniones de hecho. Si tu pareja muere, no tienes derecho a una herencia, no tienes derecho a heredar. Y el hombre y la mujer, o el hombre y el hombre, o la mujer y la mujer de esta unión, deciden su relación económica. Hacen declaración de impuestos individualmente, es decir, pagan impuestos separados. Pueden acoger a menores, pueden tener días libres por hospitalización de su pareja. Y muchas de estas parejas, de hecho, suelen acabar en matrimonio cuando se dan cuenta de las ventajas fiscales o los bonos familiares o los descuentos que reciben cuando están casados. Y pasamos a la última parte de este vídeo, en la que te voy a hablar del matrimonio homosexual. El matrimonio homosexual está permitido en España, en Costa Rica, que fue el primer país de América Latina en permitir el matrimonio igualitario. Está permitido en México desde 2009, en Argentina desde 2010, en Uruguay desde 2013, Colombia, etcétera. Está prohibido en El Salvador, Ecuador, Honduras. Debes confirmar esta información porque estas cosas cambian rápido. Entonces, confírmalo con cierta frecuencia. En España, la ley de matrimonio homosexual se promulgó, se publicó en 2005. España fue el tercer país del mundo en aceptar el matrimonio homosexual. El Código Civil se cambió desde ese momento. En lugar de decir hombre y mujer, se dice cónyuges. Y en lugar de decir padre o madre, se dice progenitores. De manera que no hay sexo masculino o femenino en estas palabras. En 2005 se casaron 914 hombres y 315 mujeres entre sí. Hoy más de 2.000 parejas se casan. 0,7% de parejas de hecho o matrimonios son homosexuales. El 84% de los españoles son favorables al matrimonio igualitario. España es uno de los países más abiertos con respecto al matrimonio homosexual. El 12% de los jóvenes españoles está en contra. Te recomiendo ver mi vídeo sobre la juventud, donde recibirás mucha más información sobre los pensamientos, la ideología de los jóvenes en España actualmente.
Y si hablamos de pareja o matrimonio, también tenemos que incluir el tema de la ruptura. Y hablamos de divorcio. El divorcio fue aprobado en 1981 en España. Para divorciarse era necesario tener un periodo de separación previamente en aquel momento. Pero en 2005 se aprobó el divorcio express. El divorcio express no requería un periodo de separación. Hoy en día hay abogados que tramitan el divorcio express y cuesta aproximadamente 800 euros si no hay hijos, si la pareja no tiene hijos, puede costar 800, 500, 800 euros de media. Hay 1,3 divorcios por cada 2 bodas en España. Es la mayor tasa de divorcios ocurre en Canarias, Murcia, Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. 43% de divorcios por 10.000 habitantes. Los matrimonios duran una media de 15 años. Y hoy en día hay más divorcios consensuados que no consensuados. Es decir, hay más divorcios negociados en común que no negociados o decididos en común. El divorcio es mucho menos común en América Latina. Sabemos que América Latina es un continente de gran religiosidad y con una gran importancia a los lazos familiares. El COVID se da como factor esencial que ha disparado la tasa de divorcios en España. La convivencia ha causado una gran tasa de divorcios. Y por último, hablando de divorcios, diré que 1 de cada 3 divorcios en España se resuelven con custodia compartida, es decir, los matrimonios deciden que los hijos se compartirá, la educación de los hijos, la convivencia con los hijos será común, unos días con el padre, unos días con la madre, o con un miembro de la pareja y otro miembro de la pareja. Y si hablamos de ruptura, hablamos de nulidad. Para hablar de nulidad tenemos que hablar de que la iglesia acepta que tu boda religiosa no no es aceptada por algún motivo. Y hay 101 casos, un poquito más, 101 casos de nulidades al año. Pues esto es todo. Es un tema denso, pero muy interesante y muy polémico, que trae muchas posibilidades de debate y opiniones. Muchas gracias por tu atención, por tu interés, y te espero en el próximo vídeo donde hablaré un poco más de familia y religión. ¿Sí? Chao, chao, chao.